amigos y amigas? Hoy lunes 3 de julio del año 2023 vamos a presentar el 19 consultorio jurídico virtual. Puedes realizar preguntas relacionadas al derecho municipal, derecho administrativo, derecho laboral, derecho civil, tributación municipal, que vamos a responder todas las preguntas. Como siempre, desarrollamos este consultorio jurídico virtual el primer lunes de todos los meses. Esta es la versión 19 del consultorio jurídico virtual. Mil disculpas por la no presencia de otros profesionales. Se presentaron situaciones de última hora que impiden que estén presentes. Sin embargo, nosotros no paramos, nosotros cumplimos lo que hemos anunciado. De modo que vamos a responder todas las preguntas que creas conveniente para salir de dudas en esta noche en el 19 consultorio jurídico virtual. Nos preguntan sobre procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuál es el plazo de prescripción y cómo se desarrolla un procedimiento administrativo disciplinario? De acuerdo a la Ley del Servicio Civil, concordante con el reglamento, el Decreto Supremo 040-2014 PCM, el plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario es de 3 años y de 1 año. ¿Cómo se contabiliza? Del siguiente modo: si un servidor público comete una falta disciplinaria, esta se contabiliza desde la comisión de la falta. Si pasan los 3 años, se da la prescripción del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Ejemplo: existe un trabajador que cometió falta disciplinaria el 1 o el 2 de enero de este año, 2023. ¿Cuándo prescribiría el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra ese funcionario? Prescribiría el 2 de enero del 2026. Si hasta el 2 de enero del 2026 no se inicia el procedimiento disciplinario, al día siguiente, o sumado los 5 días que establece la norma, porque la norma dice: para notificar un acto administrativo existe el plazo de 5 días hábiles. Ya, muy bien. El 2 de enero se vence y no notifican nada hasta el 7 de enero, entonces el servidor presentará la prescripción de ese procedimiento administrativo disciplinario. Así tenga culpa, así haya cometido la infracción, ese procedimiento administrativo disciplinario simplemente se tiene que archivar, porque la prescripción tiene la calidad de cosa juzgada, conforme lo establece la Constitución Política del Estado. El plazo de 1 año, ¿desde cuándo se contabiliza? Sigamos con el mismo ejemplo. El servidor cometió la falta el 2 de enero de este año y toman conocimiento de esta falta. ¿Quién toma conocimiento? Toma conocimiento la Subgerencia de Recursos Humanos. Entonces, al tomar conocimiento la Subgerencia de Recursos Humanos, el procedimiento administrativo disciplinario se tiene que dar máximo en 1 año. Máximo en 1 año. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Subgerencia de Recursos Humanos lo remite al secretario técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, y este secretario técnico
no emite su informe de precalificación, es decir, no existe pronunciamiento. Lo remite, por decir, el 4 de julio. Mañana lo remite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este secretario técnico se descuida y recién se da cuenta el 8 de julio, por decir, del próximo año. Entonces, emite su informe de precalificación dirigido al jefe inmediato del servidor que cometió la falta. El jefe inmediato notifica la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. El servidor deducirá la prescripción de ese procedimiento administrativo disciplinario y dirá: señor jefe inmediato, efectivamente he cometido la falta, sin embargo, el subgerente de recursos humanos ha tomado conocimiento el 4 de julio del año 2023 y hoy, 10 de julio del año 2024, me están iniciando el procedimiento administrativo disciplinario cuando ya venció el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La consecuencia será que todos los actuados se elevará al titular. En materia de recursos humanos, el titular es el gerente municipal en las municipalidades y el gerente general en los gobiernos regionales. De ese modo, prescribe el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y cómo es el procedimiento? Si la falta es grave, que va a tener como consecuencia la destitución, quien inicia el procedimiento administrativo disciplinario es el subgerente de recursos humanos. Él se convierte en el órgano instructor. ¿Y quién es el órgano sancionador? Es el titular. ¿Y quién es el titular en materia de recursos humanos? Es el gerente municipal. Entonces, si tu trabajador recibes una resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario suscrita por el subgerente de recursos humanos, significa que han iniciado el procedimiento administrativo disciplinario con el propósito de destituirte de la función pública. Si te inicia el procedimiento administrativo disciplinario, tu jefe inmediato, significa que no habrá sanción de destitución, sino de suspensión. Y la suspensión es desde un día hasta 365 días, es decir, hasta un año. Eso es cuando te inicia el procedimiento administrativo disciplinario tu jefe inmediato, que es el órgano instructor. ¿Y quién es el órgano sancionador en el caso de la suspensión? Es el subgerente de recursos humanos. Muy bien, son las 8 de la noche con 48 minutos. Estamos presentando el 19 consultorio jurídico virtual, respondiendo las preguntas que siempre hacen nuestros amigos sobre diferentes temas del derecho. Hablamos de derecho municipal, derecho administrativo, tributación municipal y también sobre derecho civil. Muy bien, estamos respondiendo las preguntas. Nos hacen una pregunta: ¿en qué casos los trabajadores pasan al decreto legislativo 728? Y si el paso es de manera administrativa o necesariamente se tiene que realizar un proceso judicial. Bueno, de acuerdo a la ley procesal del trabajo, de acuerdo a la jurisprudencia, ¿quiénes son los servidores que tienen derecho a que se les considere como trabajadores pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo 728?
son los que desarrollan labores físicas, labores en el campo. ¿Y quiénes son los servidores que deben pasar a 728? Son los siguientes: el policía municipal, los miembros de serenazgo, los servidores de limpieza pública, los servidores de parques y jardines, los vigilantes, los conductores de vehículos o choferes, los que realizan el servicio de limpieza en las oficinas. Ellos son los trabajadores que siempre deben estar considerados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Y lo que preguntan, ¿no? Para eso se tiene que hacer un proceso administrativo, se tiene que agotar la vía administrativa. No. Lo que se tiene que hacer es presentar la demanda de invalidez de los contratos administrativos de servicios y la inclusión a planilla del Decreto Legislativo 728. Si trabajó por varios años, también presentará la petición de reintegro de gratificaciones y depósito de la compensación por tiempo de servicios. Porque la Ley 27.735 establece puntualmente que los servidores del régimen privado, es decir, del Decreto Legislativo 728, tienen derecho a percibir como gratificación el equivalente a una remuneración total. Por su parte, el Decreto Legislativo 650 establece que la compensación por tiempo de servicios tendrá que depositarse a la cuenta que señale el trabajador. Si, por ejemplo, hay un trabajador que laboró 10 años y estuvo como contratado administrativo de servicios y gana 2,000 soles, ¿qué va a pasar con él? Tendrá que pedir de los 10 años su compensación por tiempo de servicios. Tendrá que solicitar de los 10 años el reintegro de las gratificaciones. Es decir, aproximadamente por año sería 3,400 soles. Si son 10 años, sería 34,000 soles de reintegro de gratificaciones. Y también tendrá derecho a que se le pague una remuneración por cada año de servicio por concepto de compensación por tiempo de servicios. Entonces, este servidor, si presenta la demanda, logrará la inclusión al Decreto Legislativo 728, además de cobrar los reintegros por gratificaciones y el pago de la compensación por tiempo de servicios. Muy bien, estamos presentando el 19º consultorio jurídico virtual, siempre los primeros lunes de todos los meses. Y siempre hemos tenido la compañía de nuestros amigos Isaac Santibáñez, Yuri Quispialaya, Marco Checas, que hoy por motivos de fuerza mayor no están presentes, pero seguramente nos acompañarán en las próximas ediciones de este consultorio jurídico virtual. A ver, otra pregunta que siempre nos hacen: ¿en qué casos procede el divorcio convencional ante las municipalidades? Muy bien, las municipalidades previamente tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Justicia para llevar adelante el divorcio convencional. ¿Y cuáles son los requisitos? Son los siguientes. Tienen que tener un acuerdo entre los dos. No tiene que haber violencia, todo tiene que ser voluntario.
Por eso es separación convencional. No tienen que tener hijos mayores con discapacidad o menores. Y si los tuvieran, tienen que presentar a la solicitud de divorcio, de separación convencional y divorcio ulterior, tienen que presentar la conciliación relacionada a los alimentos. Si se trata de hijos mayores con discapacidad, igualmente tiene que haber conciliación. La conciliación se fija cuánto acudirán por concepto de alimentos. Si tuvieron bienes en el régimen matrimonial, o sea, existió un régimen de sociedades gananciales, es decir, que los bienes son para los dos, en este caso también se tiene que presentar la liquidación de la sociedad de gananciales. Es decir, ¿no? Compraron bienes por un valor de 100,000 soles, 50,000 y 50,000. Lógicamente que esto tiene que ser dentro del matrimonio. No vayan a equivocarse, ¿no? Resulta que una persona tiene bienes por 1,000,000 de soles, pero que los heredó de sus padres. No, él lo ha comprado, nada de eso. Él lo heredó, ya está con sus bienes por el monto de 1,000,000 de soles. Se casa, pasan varios años y la pareja dice: he decidido divorciarme de ti porque no tengo atracción por ti, todo se perdió. Y pide la liquidación de la sociedad de gananciales. Y resulta que él o la persona no adquirió muchos bienes, solamente muebles, lo necesario. ¿Por qué? Porque tiene buena casa, tiene buenas propiedades, todos los da en alquiler, etc. Pero todo lo recibió por herencia. En ese caso, esos bienes son bienes propios, es decir, pertenece solamente a una persona, al que los recibió por herencia, porque esos bienes no se compró durante la vigencia del matrimonio. En consecuencia, la otra persona que pensó que ya era propietario o propietaria de los bienes del esposo o de la esposa, se equivocó. No es así. Solamente se liquida los bienes cuando marido y mujer compraron los bienes a partir de la vigencia del matrimonio. Es decir, desde el día siguiente que contrajeron matrimonio. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Luego de eso, ¿qué sucede? Hay una audiencia que se realiza en la municipalidad ante el alcalde o ante el funcionario designado y los dos se ratifican en la demanda. Dicen: estamos convencidos que no vamos a continuar con este matrimonio, por eso se tiene que dar la separación convencional. En ese caso se emite la resolución de alcaldía que dispone la separación convencional. Luego, cualquiera de los dos, sea marido o sea mujer, no necesariamente los dos, como sucede cuando se presenta la solicitud de disolución del vínculo matrimonial, puede presentar un escrito solicitando que ya se dé la resolución que disuelva el vínculo matrimonial. ¿Y en qué plazo? En el plazo de 60 días. Cuando ya se da la resolución de disolución del vínculo matrimonial, la municipalidad donde se dio el divorcio remite todos los actuados a la municipalidad donde se contrajo el matrimonio. Y la municipalidad deberá anotar en
la hoja de matrimonio, en el acta de matrimonio, que ya esa pareja se divorció, que ya no existe más vínculo matrimonial. Con eso se pone fin al matrimonio de manera definitiva, ya no hay más obligaciones maritales ni nada por el estilo. Ese es el procedimiento que se cumple en las municipalidades, sean provinciales, sean distritales, pero tienen que estar debidamente reconocidas. No se trata de que ya tú eres municipalidad y tu función es proceder al divorcio. No. Tiene que existir una resolución de autorización del Ministerio de Justicia. Muy bien, estamos presentando el 19 Consultorio Jurídico Virtual. Nos preguntan, estoy casada hace 5 años y me separé de mi esposo hace 2 años. Desde que se retiró del hogar conyugal no me ha pasado alimentos. Es posible que cuando yo demande la prestación de alimentos me pase también de los 2 años que no me pasó. Al respecto, nuestro Código Civil, nuestro Código del Niño y del Adolescente, establece la teoría de que si la mamá no pidió los alimentos, es porque los estaba recibiendo. Existe esa presunción. De manera que los alimentos corren desde el día siguiente de la notificación de la demanda de prestaciones de alimentos o de prestación de alimentos. No corre desde que se fue y dejó de pagar, porque existe esa presunción. Se le notifica al papá, o también puede ser a la mamá, porque también hay mamás que abandonan a sus esposos y a sus hijos. Entonces, en ese caso, recién desde el día siguiente. ¿Y cómo se establecen los alimentos? El juez tiene en consideración los medios probatorios que se presentan en la demanda, el estado de necesidad. Ejemplo, el papá gana una remuneración de 5,000 soles, la mamá apenas 1,000 soles y tienen 3 hijos. El papá no tiene ninguna carga porque sus padres perciben una buena jubilación o una buena pensión. Ellos viven aparte, el papá se fue y vive solo. En ese caso, el juez va a evaluar. Dirá, a ver, señora, ¿tú cuánto percibes? 1,000 soles. ¿Tú cuánto percibes? 5,000. Y no puede engañar, ojo, porque el juez cursará oficio a su centro de trabajo. Y el centro de trabajo informará cuánto percibe mensualmente. Así que no hay escapatoria. Entonces, si se determina que el esposo no tiene ninguna carga familiar, solo sus 3 hijos, no hay más, no tiene papás enfermos, tiene papás al contrario que están bien, que perciben una buena jubilación, etc. En este caso, el juez establecerá hasta el 60% de la remuneración que percibe el demandado. Si estamos hablando de 5,000 soles, suponiendo que los 5,000 soles son líquidos con todos los descuentos, el juez puede ordenar tranquilamente a que por los 3 hijos este demandado le pase la suma de 3,000 soles. Entonces dirá, tienes que pasar 3,000 soles a razón de 1,000 soles por cada hijo. Y tú te quedas con 2,000 soles, que es suficiente para que puedas subsistir. Entonces, la sentencia de alimentos se da
de acuerdo a las posibilidades del demandado, de acuerdo a las necesidades del demandante. Muy bien, son las 9 de la noche con 5 minutos. Si desean realizar preguntas, pueden escribir directamente y nosotros vamos a responder tus preguntas, como siempre lo hacemos en cada una de nuestras presentaciones. Nos preguntan, ¿qué sucede si un alcalde es sentenciado por delito doloso en primera instancia? En este caso, ¿es posible que se declare su vacancia? Bueno, ¿qué dice al respecto nuestra Constitución Política del Perú? En el artículo 39A establece lo siguiente: están impedidas de ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Esto quiere decir que solo las personas que ocupan cargos de confianza, si tienen una sentencia de primera instancia, no pueden ya ocupar esos cargos de confianza. Lo que no sucede con los alcaldes, porque los alcaldes no son cargos de confianza, son cargos de elección popular. En el caso de ellos, tienen que tener una sentencia consentida o ejecutoriada. Consentida significa si lo sentenciaron y no apeló, esa sentencia queda firme, en ese caso se procede a la vacancia. Ejecutoriada significa que él no está de acuerdo con la sentencia, formula apelación, confirma. Interpone el recurso de casación, la declaran improcedente. En este caso la sentencia queda firme y cualquier ciudadano que reside en la jurisdicción municipal puede presentar la solicitud de vacancia y el Consejo Municipal tiene que aprobar la vacancia. Una vez aprobada la vacancia, se eleva todos los actuados al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones llamará al que sigue en la lista y esa persona será el nuevo regidor y el que es primer regidor o teniente alcalde será el nuevo alcalde, porque el jurado le expedirá la credencial. Pero puede darse el caso que los regidores quieren apoyarlo al alcalde, no saben que tiene sentencia y a pesar de eso rechazan la solicitud de vacancia. ¿Qué pasa en este caso? El ciudadano que pidió la vacancia tiene derecho a presentar recurso de apelación y el alcalde o el consejo municipal tiene la obligación de elevar los actuados al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones revocará este acuerdo de consejo municipal que rechazó la solicitud de vacancia. Muy bien, estamos presentando el 19º consultorio jurídico virtual respondiendo las preguntas que siempre realizan nuestros seguidores. En esta ocasión estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes crean conveniente sobre materias diferentes. Pueden preguntar de tributación municipal, derecho civil, derecho municipal, derecho administrativo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos para responder. A ver, nos escribe Nelly Ale Guainasi. Saludos desde Juliaca, Puno. Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo demora una apelación que se envió a servir en el mes de marzo? Bueno,
¿Qué casos conoce Servir? Eso hay que tener mucho cuidado porque he visto muchas resoluciones que no han sido favorables a los trabajadores, eso por un mal asesoramiento. Servir demora aproximadamente 4 a 5 meses para resolver una apelación. Eso depende también de la carga que tiene, porque recordemos que el Tribunal del Servicio Civil resuelve los recursos de apelación a nivel de todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, cuando se trata de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿cuántas instituciones inician procedimiento disciplinario y que concluyen una sanción, ¿no? Estas sanciones son objeto de apelación. Entonces, a nivel nacional existen miles de instituciones públicas. Si tenemos como municipalidades más de 1.800, imagínate otras instituciones públicas, ¿no? Entonces, de todos ellos tiene que resolver el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, ¿qué pasa, no? Si se presentó la apelación en el mes de marzo, esto hay que verificar, ¿no? Que esa apelación haya sido elevada máxima en el plazo de 10 días hábiles máximo, ¿no? Porque a veces se presenta apelación y la entidad simplemente lo tiene ahí archivado, guardado, no pasa nada, no es así. Hay que exigir que se eleve el recurso de apelación. Y cuando se eleva el recurso de apelación, llega al Tribunal del Servicio Civil y, como les decía, de 4, 5 hasta 6 meses demora, ¿no? Si se apeló en marzo, significa que máximo estarían resolviendo en septiembre, ¿no? Si se cuentan los 6 meses. Ahora, lo que les decía, en que hay que tener cuidado. Se ha visto, por ejemplo, muchos trabajadores CAS, los contratados administrativos de servicios, fueron objeto de nulidad de sus contratos, que los consideraron como contratos indeterminados. Se emitió una resolución de alcaldía y se dijo, no, se declara la nulidad de oficio de la adenda del contrato administrativo de servicios que considera como indeterminado porque no se ha demostrado que son de carácter permanente. Entonces, ¿qué dice al respecto el artículo 228 del texto único ordenado de la ley 27444? Que la vía administrativa se agota cuando se declara la nulidad de otros actos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? El servidor presenta recurso de apelación. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través del Tribunal del Servicio Civil, ¿qué va a resolver? Va a resolver que es improcedente ese recurso de apelación. ¿Por qué? Porque ellos resuelven la apelación cuando todavía está vigente la vía administrativa. Pero si la ley está diciendo claramente, se agota la vía administrativa cuando se declara la nulidad de oficio, ya pues, no hay por qué presentar la apelación. Pero muchos trabajadores mal asesorados han presentado el recurso de apelación y el servicio los ha declarado improcedente. ¿Qué se debió hacer? Presentar la demanda contenciosa administrativa. ¿Se da cuenta? Se presentaba la demanda contenciosa y bueno, pues ya hay muchas sentencias que he logrado como abogado especialista en el tema. Hay muchas medidas cautelares también que se tienen, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener muchísimo cuidado. Muy bien, son las 9 de la noche con 14 minutos. Estamos presentando el 19º consultorio jurídico virtual, respondiendo las preguntas de todos nuestros seguidores, en esta ocasión de diferentes temas del derecho. Muy bien, nos preguntan, ¿cuáles son los plazos para las acciones judiciales en materia civil?
Muy bien, ¿qué dice el Código Civil en el artículo 2001? Dice, prescribe, salvo disposición diversa de la ley, a los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. Lo explicamos. Por ejemplo, un trabajador es despedido, logra su reposición. ¿Cuál es la consecuencia? Que se le tiene que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso, esa demanda puede ser presentada en el plazo de 10 años. ¿Por qué? Porque acá dice la acción personal, es una acción personal, la que nace de una ejecutoria. Cuando ya disponen de manera definitiva tu reposición o tu inclusión a planilla 728 o la desnaturalización de tu contrato, o que pases a la 276, etc., eso que es una ejecutoria. ¿Y cuál es la ejecutoria? Por ejemplo, donde termina todo es en la Corte Suprema de Justicia de la República. En este caso, se contabiliza desde la emisión de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República. Si, por ejemplo, hoy día se emite la sentencia casatoria de la Corte Suprema, hoy estamos 3 de julio del 2023. ¿Hasta cuándo tiene el trabajador para presentar la demanda de indemnización por daños y perjuicios? Hasta el 3 de julio del año 2033. Porque así dice la norma, ¿no? Y de pronto se perdió todos los documentos, ya pasaron 2 gestiones, ya están en la 3ª gestión y dicen, qué raro, yo no encuentro los documentos, ¿por qué no presentó la demanda en su momento? Y deducen una prescripción pensando que es en menos años. En este caso, se absuelve esa solicitud de prescripción y se dice, señor juez, el Código Civil establece que prescribe a los 10 años. ¿Y dónde establece? En el artículo 1 o en el numeral 1 del artículo 2001. Ahí dice claramente, ¿no? Entonces, he presentado dentro del plazo, solicito que su despacho declare infundada la excepción de prescripción. El juez verificará el expediente, dirá, no, efectivamente, el señor tuvo como sentencia de la Corte Suprema el 3 de julio del 2023 y el señor justo presentó el último día, el 3 de julio del 2033. A carambas, está dentro del plazo. Por lo tanto, infundado esa prescripción. Así que seguimos con el proceso judicial de la indemnización por daños y perjuicios y fijará la indemnización. Luego tenemos otro plazo, a los 3 años la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral. Bueno, en este caso se trata de los honorarios. Ahí es diferente, es diferente a lo laboral, ¿no? Por ejemplo, un derecho laboral, ¿en qué tiempo prescribe? A los 4 años, pero esto es el cobro de honorarios, ¿no? Resulta que yo soy asesor externo, tengo mis órdenes de servicio, tengo mis contratos de locación de servicios y termina la gestión y no me quieren pagar mis últimos 2 meses. Viene otro alcalde y la clásica, lo tradicional, dicen, no, eso es de otra gestión, que la otra gestión te pague, a mí no me consta, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo. Y después digo, caramba, de todas maneras necesito pues ese honorario, presentaré mi demanda. Y lo presento al día siguiente de que venció los 3 años. ¿Qué hará el procurador de la entidad? Deducirá una excepción de prescripción y el proceso se cae. Entonces, es importante tener en cuenta los plazos establecidos en las leyes. Antes, cuando hablábamos de alimentos, el plazo era de 2 años. A los 2 años prescribía el cobro de alimentos, ¿no?
pongamos el ejemplo, hoy día sale una resolución que dice, tú demandado estás debiendo 5.000 soles de alimentos y te doy el plazo de 3 días para que cumplas con pagar, caso contrario mandaremos al Ministerio Público para que inicie el proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. Pero resulta que la madre dice, bueno, pues no voy a hacerte ningún proceso, al final eres el padre de mis hijos, ya cuando puedas me pagas. Pasaban los 2 años, ¿qué sucedía? El demandado presentaba una solicitud y decía, señor juez, han pasado más de 2 años, yo debía 5.000 soles que me han liquidado, pero como la demandante no pidió que se pase, que se ejecute, ni no hizo ninguna acción, bueno, pues corresponde que se declara la prescripción. Y en efecto, el juez declaraba la prescripción. Y la pobre mamá ya no podía cobrar, ¿no? Pero eso cambió a partir del 6 de abril del año 2014, porque se publicó la ley 30.179 que modifica este artículo 2001, específicamente el numeral, o han agregado un numeral, que es el numeral 5. Ahora, ¿qué dice el numeral 5? Dice, prescribe la acción de alimentos a los 15 años. ¡Qué bárbaro! Sí. El demandado, irresponsable, no paga los alimentos, se olvida de sus hijos, y dice, no, bueno, pues ya pasaron 10 años, ya se olvidó, no pasa nada. No me pide, ya se olvidó. Ya mis hijos van a llegar a la mayoría de edad, ya, que no moleste. Llega a los 15 años y justo a los 15 años hacen una liquidación de alimentos de los 15 años. Y el juez aprueba esa liquidación, le corre traslado y el demandado que va a responder, pues no tiene medios probatorios que acrediten que ha cumplido con el pago de los alimentos y tendrá que pagar los 15 años de alimentos. No se puede salvar. Y si no lo hace, la demandante tiene 2 opciones. O lo manda a la cárcel por el delito de omisión a la asistencia familiar o embarga sus bienes. Suponiendo que estamos en el último caso, el demandado en estos 15 años hizo negocios, hizo movimientos, logró una fortuna, tiene negocios por aquí, por allá, y tiene dinero en las entidades bancarias. Entonces la mamá más práctica dice, no, si lo mando a la cárcel, porque el señor no quiere pagar, terco. Mis hijos van a sufrir, mejor embargo sus bienes. Y solicita que se proceda al embargo en forma de retención y el juez declara procedente y ordena a los bancos que retengan ese dinero. El demandado irá al banco a retirar y dice, no te ha embargado tu cuenta, ¿pero por qué? Porque el juez de paz letra ha ordenado que te retengamos tus ahorros. Y como son 15 años y te fijó a 1.000 soles mensual, ¿cuántos son por año? Sería 12.000 soles. Y por 15 años, ¿cuánto sería? Sería 180.000 soles. Ya pues, ordenarán que se retenga los 180.000 soles. A eso se agrega los intereses. Imagínate cuánto de interés. Ya no será 180.000, será más de 200.000 soles. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando se debe alimentos. Padres, no sean irresponsables. Si tuviste un hijo o una hija, cumple con los alimentos. Ellos no tienen la culpa de su existencia. No tienen la culpa para que sufran, ¿no? Tú como padre tienes que ser responsable y hazlo por tu propio bien. Por el bien de tus hijos y por tu propio bien. Solo así vas a vivir tranquilo. Son las 9 de la noche con 24 minutos. Estamos presentando el 19º consultorio jurídico virtual. Gracias a ustedes, nuestros seguidores, que siempre están
con nosotros todos los lunes. Tony nos pregunta, ¿hasta cuándo se puede realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados en concurso público para el régimen CAS desarrollado en los primeros días de marzo del 2021? Bueno, existen dos plazos para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos. El plazo administrativo es de 2 años y el plazo judicial es de 3 años después de vencido esos 2 años. Damos el ejemplo. Sucede que un servidor no cumplió con los requisitos al momento de postular a una plaza vacante CAS. La comisión no verificó minuciosamente los documentos, lo declaró apto. Y este postulante logró desenvolverse bien en el examen de conocimientos, porque es estudioso, solo que no tenía la experiencia, porque no le habían dado oportunidades. Muy bien, se desenvuelve muy bien porque estudió bien, conoce toda la ley orgánica de municipalidades, conoce toda la ley 27444, conoce la ley de habilitaciones urbanas, etc. Muy bien, la máxima nota ingresa. Los de la comisión dicen, caramba, nosotros hemos hecho una buena evaluación, este servidor merece estar en la plaza a la que se ha convocado. Y resulta que hacen una verificación posterior, porque así lo establece los principios previstos en la ley 27444, el principio de la fiscalización posterior. Y no pasaron los 2 años. ¿Qué va a suceder? Declararán la nulidad de oficio porque no se cumplió con las bases del concurso CAS. Las bases decían: requisito para ser técnico administrativo, 2 años de experiencia. El postulante solo acreditó 6 meses de experiencia. En este caso, procederá que se declare la nulidad de oficio de ese contrato porque transgredió las bases. Pero se da el caso que no se dieron cuenta hasta después de los 2 años. Bueno, pues en este caso caducó el plazo para declarar la nulidad de oficio. Sin embargo, el texto único ordenado de la ley 27444, ¿qué dice? Dice, pasado o vencido los 2 años para declarar la nulidad de oficio, se realizará la nulidad de oficio, se solicitará la nulidad de oficio judicialmente y en el plazo de 3 años. Es decir, si sumamos ambos plazos, el plazo administrativo y el plazo judicial, son 5 años en los que puede actuar la entidad, sea vía administrativa o vía judicial. Así que esos son los plazos existentes. Son las 9 de la noche con 28 minutos. Estamos presentando el 19 Consultorio Jurídico Virtual. A ver, Nelly Aleguainasi nos pregunta, si el padre no depositó hace más de 30 años, ¿puede cobrar o seguir el proceso si sigue estudiando el hijo? ¿Qué dice al respecto el Código Civil? Dice lo siguiente, ¿no? Los alimentos se otorgan hasta la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. Pero, ¿qué sucede si el mayor de edad, o sea, el que tiene más de 18 años, realiza estudios satisfactorios? Es decir, sigue estudiando en la universidad, ¿no? Terminó la secundaria, ingresó a la universidad. El demandado tiene que continuar pagando los alimentos. Entonces, esto es importante.
Al respecto tenemos el artículo 424 del Código Civil, que textualmente dice lo siguiente. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Ojo, acá hay requisitos, te dicen, si tú estás estudiando, tu papá te tiene que pasar los alimentos hasta los 28 años. Ojo, si no te casas. Pero si tú te casas, cumples los 18 años, te enamoras en la universidad, estás estudiando, feliz de la vida, conoces una chica linda, roba tu corazón, y dices, no me quiero separar de ti. Y la chica le dice, ya pues, cásate conmigo y no nos vamos a separar. Y se casan. En este caso ya no va a proceder los alimentos por más que estés siguiendo estudios en la universidad. ¿Por qué? Porque acá dice, cuando se trata de hijos e hijas solteros. Entonces, si se casaron, se extingue los alimentos. Y el demandado puede presentar la demanda de exoneración de alimentos y dirá, pues, señor juez, acredito que mi hijo era beneficiario de los alimentos y yo he cumplido puntualmente. Pero acá está la partida de matrimonio que acredita que se casó, ya dejó de ser soltero, por lo tanto ya no le pasó y se extingue los alimentos. Ahora, cuando son mayores de 28 años, ¿hay derecho, hay obligación de pasar los alimentos? Sí, pero eso se da cuando esos hijos solteros mayores de 18 años, incluso mayores de 28 años, son discapacitados, ¿no? Por ejemplo, alguien sufrió un accidente, tuvo una caída fuerte, se destrozó la columna, está paralítico, el papá tiene que pasarle los alimentos hasta que sus posibilidades lo permitan. Ya también por sentido de humanidad, por sentido simple, ¿no? Entonces tiene que pasar los alimentos porque se trata de un discapacitado físico. O también puede ser una persona que tiene una incapacidad mental, ¿no? Hay personas que son mayores de 28 años, 29 años, 30 años, etc. Y están mal de la cabeza y eso se demuestra con los estudios psicológicos, psiquiátricos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese caso, también subsiste la obligación de los padres a prestar los alimentos. Son las 9 de la noche con 33 minutos. Bueno, no hay más preguntas, ya estamos llegando a la parte final del 19 Consultorio Jurídico Virtual. En esta ocasión hemos respondido preguntas de todas las ramas del derecho, civil, laboral, administrativo, tributación municipal, etc. Muchas gracias por habernos escuchado en esta noche. Nosotros vamos a regresar el lunes 10 de julio a partir de las 8:30 de la noche. Ustedes, con toda confianza, pueden sugerir qué temas vamos a tratar. Escriban con confianza al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Nosotros, muy contentos, vamos a responder o vamos a tocar el tema que ustedes nos van a sugerir. Muy bien, amigos, un abrazo para todos ustedes. Hasta el lunes 10 de julio, 8:30 de la noche por Facebook en vivo.